Amigos del Mercurio, buenos días. Gracias por acompañarnos en este seriado de entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Cuenca. Hoy nos acompaña el ingeniero Pedro Palacios. Es el actual alcalde quien busca la reelección con el movimiento Nueva Generación. Señor alcalde, muchas gracias por estar en el Mercurio. Para mí un placer, qué gusto a los tiempos visitarles en una casa muy querida, así que a las órdenes. Gracias. Ingeniero, la motivación de postularse a esta reelección. Bueno, todavía hay mucho por hacer. Se ha hecho bastante, hemos recuperado el sitial que Cuenca se merece, que lo había perdido durante muchísimos años. Sin embargo, la vida nos puso muchos retos, como por ejemplo la pandemia, 2 años, 2 crisis carcelarias, 2 crisis sociales fuertes, la de octubre del año 2019, la de junio de este año, 2022, los temas también de desastres naturales. Entonces, mucha de la planificación que estaba prevista tuvo que relegarse, desplazarse un poco en el tiempo para atender prioridades, como salvar vidas en el caso de la pandemia, y algunos temas todavía hay que asentarlos, como por ejemplo la institucionalidad de la corporación municipal, que vamos en esa línea, pero todavía es necesario un poco más de tiempo para dejar esa institucionalidad como se merece. Ingeniero, ¿en qué medida influyó la pandemia en la gestión, en lo que usted tenía planificado para hacer? En tiempo, sobre todas las cosas, mucho, puesto que tuvimos que abocar los esfuerzos o redireccionar los esfuerzos, los recursos para algo que la humanidad no lo tenía previsto. Recordemos todos, queridos amigos, ese 14 de marzo del 2020, donde de un día para el otro prácticamente estábamos confinados y decenas, centenas, miles de familias que vivían del día a día se quedaron prácticamente sin poder tener el sustento más que unas reservas de pocos días. Ahí, por ejemplo, el haber creado, que funciona hasta ahora, el Banco Municipal de Alimentos, haber entregado más de 30,000 kits alimenticios a esas familias, era llegar con la esperanza, con la fe. Imagínense esas historias desgarradoras que me tocó vivir, que fueron muy duras, pero muy duras, de gente que ya no tenía absolutamente nada en una alacena, en su refrigerador, y por llegar con arroz, con azúcar, con incluso vituallas que tampoco habían, cosas de higiene personal, adultos mayores, niños. Solo los que pudimos vivir esa realidad en el territorio, en esos lugares donde la casita de tabla o muy básica, podemos darnos cuenta de lo que realmente necesitábamos hacer en ese momento. Así que sí, definitivamente hizo que nuestros esfuerzos se vayan hacia otros lados. Sin embargo, paralelamente, yo debo deciros, nos sirvió, por ejemplo, para las automatizaciones al interior de la reingeniería y de los procesos, ¿no?, del municipio, al interior del municipio. De hecho, en estos días debemos estar recibiendo un certificado, un premio como el municipio, digamos, con más inteligencia, o la ciudad con más inteligencia a nivel de tecnologías de información del país, muy por encima de Quito, Guayaquil y otras ciudades. Entonces, el trabajo que pudimos casa adentro también realizar, digamos, aprovechando la virtualidad, fue toda una mejora en los procesos, que todavía falta, por supuesto que sí, pero eso también nos ha permitido acercarnos muchísimo al ciudadano en muchos ámbitos. Ingeniero, como autoridad, ¿qué enseñanza le dejó la pandemia? Bueno, en primer lugar, gracias a Dios que nos ha dado, a los que estamos vivos, ustedes que seguro nos están viendo, ahora estamos convencidos que tenemos una segunda oportunidad. Dios nos ha dado una segunda oportunidad. La pregunta sería, ¿qué vamos a hacer con esa nueva oportunidad que Dios nos dio? Las enseñanzas son clarísimas. Si como sociedad no trabajamos juntos, pues sencillamente no vamos a progresar. Y aquí se vio en la pandemia cómo nos unimos con las empresas privadas, con los emprendedores, con los comerciantes de los mercados, que de su inventario de productos de venta también fueron generosos y nos pudieron dar para entregar a quien más lo necesita. Se evidenció mucho la solidaridad de lo que realmente es la esencia del cuencano, de la gran mayoría de cuencanos, porque lamentablemente también unos poquitos por ahí sacaron también su esencia, que es no ser buenos ciudadanos. Así que la mayor enseñanza, yo creo que es, no solo para mí, sino para todos, que la única forma que tenemos para salir adelante ante la adversidad es juntándonos. Y lo hemos demostrado, y no por eso somos, imagínese usted, la ciudad que más ha reactivado la economía del país.
la que lidera la reactivación económica del país, la que per cápitamente salvó más vidas, no solo del país, sino de Latinoamérica. Nos debe llenar de orgullo todos estos datos que acabo de decir. Nos reinventamos y hoy por hoy, 20 meses seguidos, es el principal destino turístico del Ecuador. Otrora impensable, pese a que sabíamos todos que teníamos el potencial, pero no se hacía nada para eso. Hoy, 20 meses seguidos, siendo catalogados como el principal destino turístico, entre otras cosas más. Así que, digamos, la pandemia, en medio de lo complejo, difícil que fue, nos permitió a todos reinventarnos, repensar y emerger como ese ave fénix, completamente con energía, con ánimo, con ganas, con ese colorido, más viva que nunca. Y Cuenca creo que es el vivo ejemplo de eso. Ingeniero, entrando ya a otros temas. Actualmente la ciudad vive una ola de inseguridad que es a nivel del país y a nivel de Latinoamérica también. Desde el municipio, ¿qué se puede hacer para apoyar a la seguridad, sabiendo que no es una competencia directa del municipio, pero se puede hacer algo? Como usted lo indica, efectivamente no es una competencia directa, pero no podemos rehuir la responsabilidad que tenemos en la parte complementaria y en la parte preventiva. ¿Qué podemos hacer? Continuar reforzando e implementando lo que nosotros ya venimos haciendo. Cuenca nunca tuvo un plan de seguridad. Recién a finales del año 2019 implementamos un plan de seguridad, que en su tercera fase, en estos últimos meses, ha sido ya colocado o puesto a disposición de la ciudadanía, que básicamente estaba en reforzar las capacidades operativas de las instituciones de seguridad, llámese Policía Nacional, ECU 911, Consejo de Seguridad, Guardia Ciudadana, EMOB. Todas estas instituciones han sido fortalecidas a través del Consejo de Seguridad, de los recursos del municipio, y eso lo vamos a continuar haciendo, obviamente en el ámbito que nos permita la cobertura realizarlo. Sin embargo, no es suficiente, y escucho con mucha preocupación que lo que se busca es únicamente reforzar estos temas de seguridad física, policía o guardia ciudadano. Está bien, no digo que no, pero eso es un eslabón de todo lo que significa la seguridad. La seguridad es la seguridad del ser humano, la seguridad integral. Y ahí hay otras aristas que no están siendo consideradas en su momento por algunas personas, pero que nosotros sí lo estamos haciendo y todavía hay que hacer mucho más. Por ejemplo, recuperación del espacio público. Eso es fundamental. Lo venimos haciendo, pero todavía falta. Por eso es que parte de nuestro plan ha sido intervenir en 150 parques que ya están prácticamente por terminarse esta intervención, y ahora nos tocaría una siguiente fase porque la cantidad de parques que tiene Cuenca es sumamente grande. El cambio de iluminación a una iluminación blanca LED. Firmamos hace unas semanas atrás para en el primer trimestre, cuatrimestre del próximo año, la empresa eléctrica, con recursos de los cuencanos, porque eso es plata de los cuencanos, vamos a hacer el cambio de todo el centro histórico a iluminación LED. En los siguientes días estarán colocándose las nuevas paradas de buses que tienen totalmente diferente su morfología, es decir, iluminación blanca, cámaras de seguridad, internet, como un piloto para que la ciudadanía pueda percibir si es que por ahí es lo correcto, lo adecuado, recibir retroalimentación y una vez que tengamos, ampliar al resto de paradas que son necesarias de la ciudad, darle esa tranquilidad, esa seguridad. Uno de los elementos de la seguridad humana que no se habla es la generación justamente de empleo, porque solamente nos abocamos a la seguridad desde el punto de vista de aquellas bandas delincuenciales organizadas que efectivamente quieren siempre estar al margen de la ley, pero y la delincuencia común, de esa persona que porque no ha podido conseguir trabajo durante X días, que no justifico para nada, pero es una realidad y no vamos a tapar el sol con un dedo, tiene que llevar el pan a sus hijos y termina ¿qué haciendo? Robando un víver, una funda de azúcar, de arroz, pan de una tienda o una prenda de vestir de una boutique, pero no con violencia, sino una delincuencia común que hace un proceso de hurto porque no tiene dinero. Por eso es que nuestro enfoque siempre fue, en un momento dado, incrementar el empleo. Con la pandemia se redujo, es recuperar el empleo y lo estamos haciendo, como dije hace un momento, 5,54 de cada 10 de la población económicamente activa en Cuenca tienen empleo formal, mientras que en el país es 3.1. Datos con fecha a marzo, los últimos no nos han entregado, no hemos podido acceder, pero entendería que incluso son mayores, porque este año 2022 ha sido un año excepcional para Cuenca en el desarrollo y crecimiento. La inversión pública y la inversión privada sin precedentes. Desde la parte pública
millones de dólares hemos invertido para mejorar la calidad de vida de la gente, y proyectos desde la parte privada también existen por decenas. Entonces estoy seguro que cerraremos el año con un indicador mucho mejor todavía. Esto es parte de la seguridad, Cristian, esto es parte de la seguridad. No podemos bajo ningún criterio decir solamente se necesitan policías y guardias ciudadanos. Está bien, sí se necesita, pero se necesita no solamente un policía, se necesita un policía capacitado, con dotación de armamento y que pueda usarlo, y que por supuesto tenga los recursos necesarios, por ejemplo una motocicleta, un patrullero, para que pueda desplazarse. Necesitamos inteligencia, pero no es suficiente. Necesitamos, insisto, la visión de seguridad humana, seguridad integral, y eso es lo que estamos trabajando y continuaremos porque hacia allá vamos. Ingeniero, usted ha insistido que la cárcel es uno de los factores que provoca inseguridad en Cuenca. Incluso le ha pedido al presidente y al SNAI que la administración pase a manos municipales. ¿Qué se puede hacer efectivamente para hacer que la cárcel sea regional? Y segundo, ¿se mantiene la propuesta de que sea administración municipal? Me mantengo completamente. Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos. Ahora está en la responsabilidad de tomar la decisión del presidente de la República. Nosotros hemos hecho todo lo que ha sido necesario dentro de la parte legal, las solicitudes y todo lo demás. Sin embargo, así como me mantengo de que queremos nosotros la parte prepenitenciaria o administrativa manejarla, tiene que cumplirse esas dos condiciones, justamente que sea regional y que se entregue como cualquier competencia con los recursos. Si es que no es regional y no se entregan los recursos que nosotros los podemos usar de manera mucho más eficiente, pues sencillamente no podríamos asumir esa enorme responsabilidad, porque ¿de dónde o cómo? Para nosotros es fundamental recuperar la paz y la tranquilidad. Y yo lo he dicho abiertamente, el Centro de Rehabilitación Social de Turi no cumple las condiciones de infraestructura para que sea una cárcel nacional, porque sus pabellones, usted que seguramente alguna vez hizo un reportaje y conoce, entre un pabellón y otro lo único que le separa es una cancha o un grupo de canchas. No son pabellones separados de máxima, de media o de mínima. Están muy juntos, incluso unos de otros. Entonces, cuando fue concebida, cuando fue construida, nunca fue pensada para una cárcel nacional, sí regional. Entonces, tiene que haber la voluntad de que eso suceda, pero quien tiene la competencia, la responsabilidad de que eso suceda es el gobierno nacional a través incluso del SNAI. Me mantengo y me sostengo. Podemos, no el municipio, porque para eso hay empresas especializadas con quien ya nos hemos reunido, saben cómo manejar, saben qué es lo que tienen que hacer. Empresas del extranjero, por supuesto, no nacionales. Y lo que necesitamos, obviamente, es que nos den esa competencia con los recursos y darle a quien realmente conoce, sabe cómo manejarlo y que lo haga bien. Nosotros, en nuestro ámbito de responsabilidad, la supervisión, el control, obviamente que no se generen desmanes y, por supuesto, malversación de los recursos públicos, pero es completamente factible, completamente factible. Ingeniero, uno de sus hitos de la administración en su gestión es haber puesto en marcha el tranvía. El gobierno se comprometió a asumir la deuda del tranvía. ¿No lo ha hecho hasta ahora o lo ha hecho a medias? ¿Seguirá usted insistiendo en que asume esa deuda como fue el compromiso del presidente Lasso? Yo había indicado en alguna rueda de prensa, porque me habían informado que se había transferido 2.1 millones de dólares de la cuota del mes de junio. La verdad es que me habían dado la información equivocada y reconozco. Sí nos habían transferido, pero era del IVA, más no de lo que nos retuvieron. En otras palabras, no existe hasta ahora ni un solo centavo del tranvía devuelto a la ciudad de Cuenca. ¿Por qué no me están devolviendo a mí ni al municipio? Le están devolviendo a ustedes, a los cuencanos y a los ciudadanos. Es un compromiso adquirido por el presidente. Él es el que debería realmente responder esta pregunta. Nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. Hemos entregado la información, hemos entregado los documentos, los oficios que nos han pedido. Todo lo que se nos ha solicitado ha sido entregado y entregado a tiempo, además, y no una vez, 2, 3, 4, 5 veces. Así que realmente le pido a usted, señor presidente de la República, pues que honre su palabra. Usted fue el que se comprometió. No creo que hubo ninguna obligación ni de nuestra administración, ni incluso, creo yo, de los ciudadanos cuencanos. Yo creo que ninguno de los cuencanos le dijo, oiga, tiene que ayudarnos de esta manera. Fue una iniciativa suya cuando fue candidato, lo ratificó cuando fue electo. Lo único que se tiene que hacer es que la gente que trabaja con usted implemente lo que usted se comprometió. Y estoy seguro, pues obviamente, que se verá con buenos ojos que ese compromiso se cumpla, porque la palabra hay que honrarla.
Ingeniero, en el plan de trabajo que le llevó a usted a ser electo como alcalde, constaban algunas obras como las terminales, la reubicación del el mercado del Arenal. ¿Por qué no se logró concretar eso? A ver, yo sí quiero ser muy claro en el caso del plan de trabajo que está además a disposición de la ciudadanía, el anterior me refiero y el actual también. Claramente está establecido que las terminales terrestres, lo que nos comprometíamos era en identificar dónde tenían que estar ubicadas. Se lo hizo, está listo. Incluso la Terminal Sur está ya en un proceso de los estudios para la construcción, que es justamente donde está la plataforma de Narancay y la mecánica municipal. Porque al ser predios municipales, luego de un estudio de emplazamiento para hacer... Control Sur. Exactamente, acá en el Control Sur. Luego de hacer un estudio de emplazamiento, la Sur se determinó que ahí se puede hacer y como son terrenos municipales pudimos dar el siguiente paso. En el caso de la Norte se determinó en el estudio que es en los terrenos donde actualmente tiene las bodegas Selec, entre Capulispamba y Yacao, que está justo en el límite. Esos terrenos, como digo, son de la SELEC. En el gobierno anterior y en este gobierno se ha solicitado formalmente que se nos pueda entregar en comodato de 50 años para nosotros avanzar al siguiente paso, que es los estudios y la construcción. Esas son las dos ubicaciones donde deberían estar las terminales terrestres, porque además se unen a través de la autopista Cuenca-Sogues. Al estar aquí en Narancay es fácil que se puedan incorporar a la autopista y pueden bajar precisamente por Ucubamba, llegar a la Panamericana Norte y regresar apenas un par de kilómetros, no tengo este rato el dato exacto, y ya tendríamos el anillo que podría unir norte y sur. Así que eso está avanzado, pero dependemos en el caso de norte de que nos den el comodato, y en el caso sur, como indicaba, ya están incluso los estudios. Nuestro compromiso siempre fue el emplazamiento, porque hay que empezar por ahí, hacer todo un estudio de movilidad y determinar dónde es el lugar más adecuado que cause menos impacto de movilidad y que pueda solucionar obviamente el proceso de tanto norte y sur, las salidas de transporte para nuestros queridos conciudadanos. Eso en el caso de las terminales. En el caso del mercado de transferencia del mayorista, que nos habíamos también comprometido, comentarles que ya están los estudios completamente listos, está el recurso financiero listo, aprobado, eso es con la CAF. Todo el proyecto son como 20 millones de dólares y estamos en el proceso de la declaratoria de utilidad pública de los 7 predios que son precisamente justo detrás del que yo comentaba en la parte norte de los terrenos de la SELEC. Hay una mina que ya prácticamente está básicamente agotado, falta muy poco para que se agote. Entonces ahí son alrededor de unas 3 hectáreas que está identificado, incluso los personeros de la CAF hicieron ya las visitas, las autorizaciones. Estamos solo en esa fase final, como digo, que no es tan sencillo porque un proceso de declaratoria de utilidad pública toma su tiempo y obviamente eso es lo que nos ha consumido, aparte de unos estudios adicionales de cierre de mina, por el tema ambiental y de un acceso, un estudio de un acceso que nos pedía la CAF, que también prácticamente están listos. Entonces el mercado mayorista estoy convencido que lo vamos a poder suscribir. Nosotros todavía tenemos 5 meses en este primer periodo de administración, estoy seguro que lo vamos a poder suscribir en estos meses que hacen falta para ya la construcción. Y una vez que sale el mayorista, hay cómo intervenir el Arenal. Porque caso contrario, una intervención, ¿dónde coloca a los comerciantes? Físicamente, ya nos pasó en la pandemia, recordará que para poder generar el distanciamiento, los círculos de vida, etcétera, tuvimos que sacar a los mayoristas hacia Narancay justamente, y más bien se hizo un problema. Esa es la realidad. En lugar de que sea para bueno, salió algún inconveniente y tuvimos que hacer otros cambios. Entonces, si no tenemos un espacio adecuado, va a ser muy complejo y vamos a entrar más bien en un conflicto con los ciudadanos y, por supuesto, con los comerciantes. Entonces, lo primero es retirar a los mayoristas a este mercado de transferencia de víveres, que, como le comento, está prácticamente financiado y con los estudios listos para el proceso ya de indemnización y de adjudicación en los siguientes meses, e inmediatamente, una vez que salgan, ya podemos reorganizar. De hecho, incluso tenemos unos anteproyectos bien interesantes para el mercado del Arenal, donde recuperaríamos espacio público, donde los comerciantes tendrían espacios dignos. Me refiero no solo a los de la plataforma del Arenal, sino también a aquellos que están con carpas y todo demás, que no funciona así, no está bien, eso no es dignidad. Tenemos un anteproyecto bastante avanzado, pero lo primero es desplazar al mayorista. Caso contrario, no tenemos los espacios.
Ingeniero, hay una deuda pendiente de varias administraciones y es la reubicación de algunos sectores y algunos equipamientos. Por ejemplo, la zona de tolerancia, la feria de ganado, el centro de faenamiento. ¿Qué hacer para lograr concretar que es, como decía, una deuda histórica? Así es. En el caso de la zona de tolerancia, cuando se aprobó el PDOT-PUX, que es algo histórico también para la ciudad, una nueva planificación luego de 40 años, está establecido que hay una disposición transitoria que tenemos que generar el estudio para la reubicación. Así que eso está previsto y se tiene que cumplir. Originalmente estaba previsto con la Universidad de Cuenca, con la empresa pública, sin embargo se ha excusado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un llamamiento abierto, porque con la empresa pública podíamos hacer algo más rápido, más ágil, entre dos instituciones públicas. Al no poder contar ya con ellos, nos toca hacer un llamamiento abierto, y lo haremos en los siguientes días. En el caso del centro de venta de ganado, la plaza de ganado que se le conoce, ahí hay un problema jurídico muy fuerte de cuando se declaró en utilidad pública el predio en Cumbe, donde incluso hubo una demanda por parte de los propietarios que no habían generado el proceso de una forma adecuada. Incluso estaban pidiendo que se les indemnice el haber retirado material vegetal que servía para, obviamente, potreros para el ganado. Y los dueños de ese bien están o viven en Estados Unidos. Hemos hecho los acercamientos a través del consulado, a través de lo que la justicia nos indica, y estamos prácticamente ya en la fase final. Los tiempos, al ser jurídicos, usted sabe que un juicio no es que desde la noche a la mañana, pasan tiempos sumamente largos, pero eso ya prácticamente lo tenemos solucionado. No se lo hizo bien desde la administración anterior, pero ya está prácticamente listo. En el caso del centro de faenamiento, dos administraciones anteriores contrataron un estudio en Atuloma, compraron incluso el predio, que es de los cuencanos del municipio, específicamente de Murplac, pero el estudio que hicieron fue mal elaborado. Primero, un estudio que arrojaba un centro de faenamiento carísimo, me parece como 14 o 15 millones de dólares. Segundo, donde mezclaba faenamiento de cárnicos, que es bovino y porcino, que sí se puede juntar, pero con el aviar, es decir, las aves. Eso es imposible. Eso, por un tema bacteriológico, por un tema de procesos productivos, no pueden estar juntos nunca. Tanto es así que la administración anterior contrata o pretende contratar unos estudios con la Universidad de Cuenca para actualizar los anteriores, y no pueden actualizar porque sencillamente están mal elaborados. Y cuando usted contrata un estudio y es aceptado, porque fue aceptado por el administrador de contrato de ese momento, no puede, desafortunadamente, luego de 7 años volver a hacer un nuevo estudio, porque la Contraloría lo que le estaría indicando es que usted está ocupando dinero público para hacer algo sobre algo que ya se hizo. Nosotros estamos esperando que pase ese tiempo. En nuestro periodo no ha caducado ese tiempo de los estudios. Por eso en la segunda administración podremos nuevamente contratar, y ahí sí tener, primero, unas plantas separadas entre lo cárnico y lo aviar. Y segundo, plantas que tengan el costo racional y adecuado, que están entre 6, 7, hasta 8 millones de dólares, y no aquella cantidad exorbitante que arranca o indicaban los estudios previos. Eso no es lo correcto. Entonces hay que cuidar el recurso también de los ciudadanos, como lo hemos venido haciendo desde el primer día. Ingeniero, en estos últimos meses hemos visto una serie de obras casi paralelas del municipio. ¿Tiene relación esto con el contexto electoral? En absoluto, Cristian. Yo quiero ponerle un ejemplo nada más. El puente de la compañía, que espero que 2 semanas más ya sea entregado a la ciudadanía, tuvo una fase previa bastante extensa, y quiero ejemplificarlo para que la ciudadanía conozca. Entre que empezaron los estudios, conseguimos el dinero, se hizo el proceso de concurso, adjudicación, nos tomó entre 10 a 12 meses, todo esto, porque conseguir el recurso no es que ellos están haciendo fila para prestarle la plata, ¿no? Hay un tema previo incluso, que era ordenar la casa a las finanzas públicas. Se cayó ese proceso porque quien ganó había tenido la deuda con el Estado, y la ley es clara: si tienen deuda con el Estado no pueden contratar. Eso denunció otro oferente. Incluso preguntamos cuál era la deuda del Estado. La deuda del Estado era con la CTE, con la Comisión de Tránsito del Ecuador, por $125. Es decir, por $125, que está bien, no digo que está mal, pero imagínense lo que eso significa. Por $125, un proceso de 10 a 12 meses se cayó y tocó volverlo a levantar. Claro, más rápido porque ya teníamos los recursos, teníamos los estudios, pero el hecho de volver a levantar, concursar, etcétera, nos tomó aproximadamente 3 a 4 meses más. Estamos hablando solamente de ese proyecto,
alrededor de 16 meses. Si no se hubiera caído, ya hubiera estado terminado y entregado. Pero como se cayó y tocó volver a levantar, más el proceso de ejecución, pues obviamente no es que se hace de la noche a la mañana, está terminándose ahora. Entonces se han juntado algunos procesos porque lamentablemente en la parte contractual se cayeron. Así funciona, lamentablemente. Hay que ser muy respetuosos. Si la CERCOP dice, esto no va más, tiene que darle de baja y tiene que volverlo a subir, lo hacemos. ¿Sabe qué? Tiene que responderme algunas cosas. Aquí están las respuestas a sus consultas. Lo mismo sucedió con la Avenida de las Américas. Ese fue, de hecho, tiene como nombre fase 1. Y la fase 1 empezó después de la 2, que es la Abelardo J. Andrade, la Don Bosco, etcétera, etcétera, porque asimismo se tuvo que dar de baja y volverlo a subir. Entonces, en los tiempos de contratación, desafortunadamente hace que algunos de ellos hayan coincidido ahora. Pero aquí quiero ser, si usted me permite, claro con mis queridos vecinos. Más de 600 contratos de obra en nuestra administración, eso significa un contrato cada 2 días. Y eso no se hace de la noche a la mañana y no se hace en los últimos 6 meses de administración. Desde el primer día venimos trabajando incansablemente. Solo en el programa Vial Cuenca Unida, que pasa de tierra a pavimento rígido, a la fecha entre concluidos, en proceso y adjudicados, debemos estar en cerca de 480 cuadras, 48 kilómetros. Vamos a llegar a 550 cuadras y estamos avanzando muy bien en los siguientes paquetes. Cada uno de esos paquetes tiene una duración desde que se empiece el proceso de poner en el portal, recibir las ofertas, calificar y luego adjudicar y construir. Cada uno de esos procesos son aproximadamente 150, 180 días. Tenemos ya 13 paquetes para que más o menos la ciudadanía se dé cuenta de cuánto hemos estado trabajando en estos años. Así que me gustaría que me diga qué administración precedente a la nuestra ha tenido esa eficacia, esa eficiencia en los procesos de contratación y adjudicación de obra pública. La cantidad de trabajo que hemos generado. Solo en este programa estamos hablando de más de 40.000 empleos entre directos e indirectos. Son 52 millones de dólares invertidos a la fecha solo en ese programa, 48.000 frentistas beneficiados de este programa. Entonces, ciertamente que el ruido que se hace es esta unión de algunas de las obras y otras que son más visibles. Por ejemplo, el hacer el recapeo de la Avenida de las Américas, pues pasará a 200.000 tal vez ciudadanos diarios o cada 2 días. Eso es evidente, ¿no? Causa incomodidad, molestia y pido las disculpas del caso. Pero todas aquellas cuadras 480 que hemos hecho, que han estado en la parte periférica, en los barrios un poquito medio de las afueras, ese ciudadano que comía polvo, batía lodo y ahora tiene un pavimento rígido, ha mejorado su calidad de vida. Claro, como no pasábamos por ahí, como no era nuestra ruta diaria, como no nos interesaba ir a esa parroquia que posiblemente es algo periférica y que no había sido atendido antes, pues pareciera que no hay. Le cuento, 12 parques entre construidos y reconstruidos, 5 centros de integración comunitaria, 2 puentes, el intercambiador, mirador de Turi. Ya habíamos hablado del tranvía, pero el tranvía no solamente era eso, sino había alguna infraestructura adicional que se tenía que realizar. Alcantarillado y agua potable, son más de 70 proyectos de alcantarillado y agua potable que se han hecho en estos años en las diferentes parroquias rurales. El interceptor y todo el sistema de conducción hacia Tixán, que era cielo abierto, ahora es cerrado, está listo, lo hicimos en nuestra administración. Entonces, como digo, obras son más de 600 a 650 que se han realizado. Así que vamos a continuar, lamento mucho, pido disculpas, pero vamos a continuar porque todavía tenemos mucho más en cartera que realizar e incluso hace un par de meses atrás entregué proyectos por 230 millones de dólares tanto a la CAF como al Banco Europeo de Inversiones, donde hay una cantidad importante de obras que necesita la ciudad y que hay que continuar haciendo. Ingeniero, para ir finalizando, las viviendas patrimoniales para algunas familias se han convertido en un peso más que un beneficio, porque conservar una vivienda patrimonial es caro y dejarla caer significa un delito. ¿Cómo el municipio puede apoyarle a una familia para que pueda conservar su bien patrimonial? Ya lo hicimos, Cristian querido, se reformó la ordenanza el año pasado, recordarán queridos ciudadanos, donde estamos dando más flexibilidad y apoyo para que no solamente el bien patrimonial sea restaurado como se debe, sino también tenga mayor edificabilidad, si es que por alguna razón tiene adyacente al bien patrimonial un terreno donde pueda construirse edificación moderna. De hecho, no tengo el dato exacto, espero darle, pero voy a hablar de memoria.
Cuando nosotros empezábamos eran cerca de 500 bienes patrimoniales que estaban en mal estado. A la fecha nos quedan todavía pendientes 120. Significa que sí ha habido un compromiso de la ciudadanía, hemos logrado llegar a acuerdos favorables tanto al ciudadano como al patrimonio y a la necesidad de mantenerlo como ciudad. Sin embargo, si usted se fija ahora cuántas boutiques, cuántos restaurantes, nuevos hoteles boutiques que se han dado, rooftops y muchas otras edificaciones que están al servicio de la ciudadanía, que antes pasaban realmente cerradas, abandonadas, como usted dice, e incluso aprovechando los feriados para echarle agüita para ver si se cae la pared, porque así funcionaba. Por primera ocasión y de forma también contundente e histórica, llegamos a un proceso penal a una persona que bajo toda su conocimiento y predisposición derrocó una casa patrimonial, lo que nunca se había hecho. Tuvimos que llegar a esos procesos, no porque seamos realmente gente inconsecuente, sino porque todo lo contrario, estamos apoyando y lo que necesitamos es que la ciudadanía se sume. Y lo han hecho, insisto, de cerca de 500 apenas están quedando como 100, 120 predios patrimoniales que tienen que ser restaurados. Mi última consulta para cerrar, ingeniero. ¿Cuál cree usted que es el error que cometió en esta administración que no la repetiría de llegar a ser nuevamente alcalde? Bueno, somos seres humanos y cometemos algunos errores. Y yo creo que uno de ellos es no haber indagado bien, consultado, investigado, averiguado bien sobre algunos profesionales que fueron parte de nuestra administración y al final no entraron para servir al ciudadano. No tenían esa vocación de servicio, sino más bien tenían otros intereses. Y por lo tanto haber confiado en gente que no se tenía que confiar. Si hacemos algún momento, no ahora, un checklist, un listado, un análisis de los nombres de los directores y gerentes, usted va a encontrar que del 100% tal vez un 5% es gente que tal vez yo le conocía o tenía alguna relación previa. Mucha otra ha sido gente que ha sido en procesos de selección, gente del mismo municipio que se le ha dado la posibilidad de estar en estos puestos de dirección y, como digo, muchos otros que han venido de procesos de selección, de recomendaciones, de ternas y claro, obviamente hay uno confía en que puedan ser servidores con vocación, algunos definitivamente no. Por eso es que el formar un equipo no es sencillo. No es tan fácil, toma su tiempo y hemos logrado luego de mucho tiempo, todavía seguramente habrá algunas ramas que podar como cualquier buen árbol frutal, pero en su mayoría hay gente que quiere servir. Creo que ese es uno de los temas que hay que tenerle muy claro y que efectivamente todo el tiempo están en constante evaluación. Todos los años los directores y gerentes ponen a disposición su cargo a través de un documento que nos permita hacer justamente los cambios que sean necesarios. Y de ahí en más, insisto, somos seres humanos y errores cometemos frecuentemente, como creo que todos nosotros, pero ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos ha sido para perjudicar a algún ciudadano, para perjudicar a alguna comunidad, algún gremio, algún colegio profesional, y más bien todo lo contrario. Cuenca este rato es la mejor ciudad para vivir del país. No lo digo yo, lo dicen todos los ecuatorianos. Es la ciudad que más ha desarrollado su proceso interno de mejora continua. Y eso es bueno. Y por lo tanto, estoy convencido, completamente convencido, que el próximo año va a ser mucho, pero muchísimo mejor que este 2022, que de por sí ya ha sido extremadamente bueno, versus obviamente lo que nos ha tocado vivir el 21 y no se diga el 20. Ingeniero, gracias por haber estado en el Mercurio. A usted, mi querido Cristian. Amigos de Mercurio, gracias.